En las últimas horas, los vecinos y vecinas del pueblo de Brandsen lograron, tras meses de movilización, que el Consejo Deliberante no aprobara una ley que de algún modo daba luz verde para la instalación de 2 centrales termoeléctricas en la Ruta 2 en el kilómetro 49. Hace 3 años y medio, en las jornadas entre el 15 y el 21 de diciembre de 2021, el pueblo de la provincia de Chubut hizo retroceder al gobierno con una ley de zonificación que habilitaba la megaminería. Estos hechos, que fueron conocidos como el Chubutahuazo o el Chubutazo, implicaron una brutal represión del Estado a los manifestantes y un proceso de criminalización de varios de ellos que todavía sigue en curso y del que hoy hubo novedades al mediodía. Ambas son historias de luchas ganadas, pero estos éxitos están llenos de sacrificios, algunos terribles como los que vamos a charlar durante el programa. En este habitar, por un lado, la celebración de las batallas ganadas y por el otro, el de las tristezas que nos dan las personas que van quedando en el camino, esta noche, en Después de la Deriva, queremos reivindicar los no que se dicen en los territorios, pensar lo que implica y reconocer su potencia creadora. Porque como dijo el escritor David Viñas alguna vez, decir no es empezar a pensar. Bueno, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Después de la Deriva, edición 359, tercera edición en esta nueva casa que es Revuelto Radio. Vamos a seguir diciéndole nueva, no sé por cuánto tiempo, pero bueno, por ahora le decimos que nueva. Recordamos que Revuelto Radio es una radio de 24 horas que, como ya hemos contado anteriormente, una vez al día, a las 20 horas, prende las cámaras. Parece streaming, pero es radio, y tiene una programación de lunes a domingo. Los lunes tenemos Varieté Club de Música con el querido Claudio Orellano, los martes venimos nosotros, los miércoles Revuelto con Ale Simonazzi, un poco el anfitrión de esta casa, los jueves Abrazo Brujo con Fernando Lluró, los viernes Entre Dicha Casa de Ideas con Gabriela Stoppelman, los sábados Revuelto en Concierto, los domingos El Desconcierto con Quique Pessoa. Todo esto es posible gracias a los compañeros Ulises Violato, que hacen Ulises hace la edición y la operación de sonido, y Facu Martínez Gort, que hace la dirección de streaming. Y la producción general de Revuelto es de Flor Meluso, y en las redes la tenemos a Cintia Arévalo. A todos ellos y ellas, gracias. Bueno, buenas noches, Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Nati? ¿Todo bien? Bien, un día muy intenso, y venimos de una noche intensa. Muy acá las todo. Compañeras que tengo a mi derecha vienen de una noche muy intensa. Vamos a empezar por las alegrías, vamos a hablar de Brandsen, una batalla ganada. Están con nosotros Natalia Sánchez y Valeria Fernández, vecinas de Brandsen. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por venir después de la noche que pasaron. Gracias a ustedes. Sí, por invitarnos, gracias. Bueno, vamos a, como decíamos en la editorial, quisieron o están queriendo, o vamos a ver qué verbusamos, instalar 2 centrales termoeléctricas en Brandsen. Ustedes anoche arrancaron una victoria, y si quieren empecemos, antes de charlar de lo que pasó anoche, contando qué es una central termoeléctrica. Bueno, una central termoeléctrica es una industria para generar energía a través de combustibles fósiles, a través de la quema de gas y de fuel oil, y es una industria categoría 3, que es la categoría más peligrosa para la salud, la higiene y la seguridad de las personas. Es tan peligrosa que el suelo en donde se instalan este tipo de industrias solo puede ser suelo provincial, no puede ser suelo municipal. Claro. Y ustedes se enteraron que esta parte es entre graciosa y triste en realidad. Sería graciosa si no fuera que que se juega la vida. Que se juega la vida, ¿no? Se enteraron porque escucharon, o sea, ustedes son vecinas, muy vecinas de donde se iban a instalar, y de repente Valeria escuchó por la radio al intendente decir alegremente que en la radio local. En la radio exactamente, local. Sí. Contanos, Vale, ¿cómo fue? En enero, el intendente, muy al pasar, en una nota que estaba dando por otras cosas, comentó
que iba a convocar una sesión extraordinaria del Consejo Deliberante en la que iba a presentar diferentes proyectos, entre todos esos 3 proyectos que tenían que ver con la instalación de estas 2 centrales termoeléctricas. El primer proyecto era el de la desafectación del uso del suelo, ya que el lugar tiene el suelo rural y había que desafectarlo para que fuese industrial. El segundo proyecto era el de la instalación de estas centrales y el tercero, el de unas donaciones de la empresa de una motoniveladora y 6 autos 0 kilómetro que según él no se podía desaprovechar porque de otra manera el municipio no iba a poder contar con dichas máquinas. Perdón, estas donaciones estaban condicionadas a la aprobación del proyecto de las termoeléctricas, no eran donaciones simples. Claro. No eran tan donaciones. No, exactamente. Claro. Un proyecto quedaba supeditado al otro. Si no se aprobaba la desafectación del suelo, no instalaban las termoeléctricas y si eso no sucedía, no había donaciones. Así fue. Bien, o sea que de conocer el estudio de impacto ambiental, el consentimiento libre informado, no hubo mucho de eso, digamos. No, nada. Bien. La transparencia de información es una cuestión recurrente, ¿no? Digamos, hablamos la otra vez de Venado Tuerto, pasó lo mismo, se enteraron medio de casualidad. ¿Y cómo es que surge la organización frente a esta noticia? ¿Cómo es la historia? De manera súper espontánea. Yo lo escucho, la verdad es que lo comento entre los vecinos más cercanos y con los que más confianza tengo, y eso hizo que se empezara a difundir, y a su vez cada uno le avisaba a sus conocidos, y al estar en el límite con el Partido de La Plata, que esto es otra cosa que estas empresas suelen hacer, siempre encontrar lugares muy alejados, muy al límite, obviamente se vería perjudicada gente del Partido de La Plata también y de otros partidos, porque la contaminación es muy grande y se extiende como 30 kilómetros. Entonces eso hizo que creciera mucho la difusión y que la gente se autoconvocara. Y de ser algunos vecinos pasamos a ser más de 800 en un mes y pico. Exacto. ¿Me cuentan qué hay en este lugar? En este lugar donde quieren instalar las centrales. Bueno, sí. Es un campo de 256 hectáreas que se llama Las Palmeras, es precioso, está lleno de árboles, y en este terreno está la naciente del arroyo San Luis, que es un arroyo protegido por ordenanza municipal de Bransen, es un arroyo que es un humedal protegido y aparte se conecta con la cuenca del San Borombón, que es un sitio Ramsar que tiene un estatus jurídico ambiental de protección. Es un curso de agua muy importante, no solamente de Bransen, sino de la región. Entonces, no solamente sería una catástrofe social, sino que también es una catástrofe ambiental, porque es una zona protegida y hay flora y fauna que conviven allí y que están protegidos. De hecho, el tema de que sea un humedal no es dato menor, ya que estas industrias usan cantidades siderales de agua. Para eso tendrían que perforar el Puelche, el acuífero Puelche, y el acuífero se recarga con la infiltración de esos humedales. Entonces estaría en riesgo toda la zona con las sequías que hubo por el tema de la Niña. Nosotros ya tenemos las napas bajas, toda la región tiene las napas bajas, y la realidad es que, se corre el riesgo de que nos quedemos sin agua. Y más allá de que es zona rural, hay muchísimos barrios en los alrededores. Sí, de hecho, en el mismo predio hay una escuela rural que se llama, es la escuela rural número 11, Gabriela Mistral, y allí asisten 120 niños en 2 turnos. Por lo tanto, todos los derechos, no solamente de la comunidad están vulnerados, sino los derechos de los niños. Los niños asisten a la escuela en un predio, en una zona que está dentro de ese predio, porque fue donada por los propios dueños del campo. Es increíble. Es increíble eso, sí. Y lo que ella decía que nos impacta mucho a nosotros es que
este humedal, el arroyo San Luis, recarga el acuífero Puelche, y es el acuífero Puelche, que es una de las aguas, los acuíferos con agua más limpia, que de hecho es tan limpia que la extrae de Villa del Sur para envasarla, es lo que se toma cuando se compra Villa del Sur, y se extraería 7 millones de litros de agua por día de ese acuífero solamente para refrigerar turbinas de una tecnología vetusta. Así y los es. desechos a la vez volverían Al arroyo. Así Exactamente. es, en forma de aguas residuales, sí. De hecho, el expediente que presentan estas empresas, que la verdad que tiene muchísimas irregularidades, pero muchísimas, hace alusión a el ecosistema que hay en el lugar, a la biodiversidad que hay, que es increíble y que lo exterminarían. Lo dicen directamente. Ustedes, antes de entrar, me decían que hicieron un curso acelerado de termoeléctricas. Yo leía las consecuencias de las termoeléctricas, que, bueno, algunas las mencionaron, otras decían el tema del ruido, de la contaminación sonora también, que uno dice, bueno, en este contexto es menor, pero te enloquece. No es menor porque para las nada. turbinas que se usan son turbinas Rolls-Royce, las mismas que utilizan los aviones Boeing. Claro. Y en el proyecto está propuesta la instalación de 2 centrales termoeléctricas con 8 turbinas, pero con la posibilidad de instalar una tercera termoeléctrica con 4 turbinas más. Esto siempre teniendo en cuenta que está dentro de un predio en donde hay una escuela con 120 niños. Y la Organización Mundial de la Salud dice que podemos escuchar sin que se genere un daño en el oído hasta 55 decibeles. Estas turbinas generarían 107 decibeles de ruido, generando ya directamente un daño fisiológico, es físico lo que se genera. En un mismo predio a menos de 2.000 metros de una escuela y a menos de 3.000 metros de 2 escuelas más. O sea, hay 3 escuelas en un radio de 3 kilómetros. Sí. ¿Cómo empiezan ustedes a informarse de todo esto? Una de las primeras notas que presentamos en el municipio fue para pedir acceso al expediente, ya que la información debía ser pública y nos enteramos por radio. Y no solo lo hicimos nosotros, sino también lo hizo una institución, una agrupación de Bransen, ecologista. A nosotros no nos dieron acceso al expediente, pero a ellos sí. E inmediatamente después de ir varias veces ellos a reclamar, porque tampoco fue rápido, ellos nos proporcionaron los expedientes y ahí nos tomamos el trabajo de leerlos. Sí, y de ponernos en contacto con especialistas, por supuesto, con biólogos, con geógrafos, con licenciados en química, física, meteorólogos, porque si bien nosotros podemos leerlo, no somos expertos y no llegábamos a entender el detalle, que ahora sí lo entendemos, pero después de mucha investigación y de mucho estudio. ¿Esta empresa, este proyecto, venía ya rebotado de Pilar? En realidad en Pilar las termoeléctricas están instaladas, pero por orden judicial deben ser desmanteladas. Sí sabemos que estas mismas empresas fueron rechazadas en varios municipios. Sí, de hecho en Pilar intentaron instalarlas, la gente se unió y logró rechazar la instalación. Y en Pilar fueron clausuradas por fallo judicial y por determinar que son altamente contaminantes. O sea, la justicia lo dice, está probado judicialmente. Bien, sí, hoy justo hablábamos con Fabián Maggi, y abogado, ¿no? Sí. Que ha asesorado, otra vez Fabián, como veíamos en el caso de Atanor, y Fabián decía, todo olfatea que la empresa y que las termoeléctricas van a buscar un lugar donde aterrizar, ¿no? Esa es la sensación. Así que me imagino la cuestión de estar alerta, ¿no? Respecto al futuro. Exacto, porque si bien ayer ganamos una batalla... Cuenten eso, ¿qué pasó anoche? Ayer, después de una sesión que quedó en la nada el 8 de abril, porque aparentemente no les daban los votos para desafectar el suelo y argumentaron que por violencia la sesión se suspendía, cosa que no ocurrió. Ayer finalmente se volvió a sesionar y logramos que no se desafecte el suelo, pero si bien es un triunfo y estamos muy felices por eso, no nos vamos a quedar tranquilos
porque también hay rumores de que al estar al límite con el Partido de La Plata, si no se instalaría del lado de Bransen, existen posibilidades que se instale del otro lado. Y la verdad es que la contaminación sería la misma para la misma gente también. Exacto, y no solo eso, sino que el campo en donde se quieren instalar o se querían instalar estas termoeléctricas sigue siendo de MSU Energy, por lo tanto nosotros tenemos que estar alertas porque, bueno, el campo pertenece a la empresa y también alertas por el escándalo institucional que venimos observando y presenciando ya hace semanas. Primero, que se haya presentado este proyecto tan importante para el municipio en una sesión extraordinaria, bueno, con esta condición de la donación siempre y cuando se aprobara el proyecto. Más adelante, en una sesión del Consejo Deliberante, se aprobó por unanimidad el pedido de audiencias públicas, que fue suspendido unilateralmente por el intendente y de una semana para otra. Y cuando finalmente se iba a votar la desafectación del suelo, hubo muchas irregularidades, entre ellas el CEO de la empresa, Guillermo Marcellán, sentado en primera fila al lado de un concejal en una parte del recinto a donde no puede acceder ningún ciudadano, solo los ediles. Eso fue altamente irregular, y también la suspensión unilateral de la sesión, porque efectivamente no daban los votos y se adujo primero problemas técnicos, después, bueno, violencia de parte de los vecinos que realmente no existió. Había unos bombos, un poco de ruido, pero digo, éramos familias y había personas de tercera edad y nos cuidábamos entre todos. Perdón, de hecho, una de las cosas que pasó ese 8 de abril que se suspendió la sesión es que no se presentó uno de los concejales de Unión por la Patria, que ellos tenían supuestamente el voto asegurado, porque si no, no le daban, y justamente no fue por las amenazas que recibió, no solo él, sino su familia, le apedrearon la casa, le rayaron el auto y lo amenazaron por teléfono, le dijeron: qué linda sale tu hija en la foto, pensá que vas a votar, y él no solo hizo la denuncia correspondiente, sino que ese día decidió no presentarse. Ese fue el motivo real del por qué se suspendió esa sesión. Y el taquígrafo que no había ido, y bueno... Pero se puede sesionar de todas maneras, aunque no haya taquígrafo, digamos, el reglamento lo permite, y el reglamento también prohíbe que el presidente del consejo suspenda unilateralmente una sesión. En todo caso, puede llamar a un cuarto intermedio, es lo máximo que puede hacer. Sí, yo leía las notas que fueron dando, las escuchaba, y eran todas irregulares, era así una tras otra, era bueno, primero no se les informó, después el tema de la donación, después estas irregularidades que contaban de las propias sesiones. ¿Qué puede pasar ahora? O sea, al no haberse desafectado, digamos, como zona rural. En realidad, ahora, por un año no puede volver a tratarse la desafectación del suelo. Claro, pierde el estatus parlamentario por un año. Bien. Pero bueno, no sabemos cuál es el plan B, cuál es el plan C de las empresas, lo desconocemos. Y para nosotros los vecinos no es suficiente que por un año no se pueda tratar. Nosotros seguimos alertas porque esto es muy grave para toda la comunidad y para el medio ambiente también. Eso por un lado, ¿no? Y después, no solo eso, sino que empezaron a aparecer muchos trascendidos y rumores de distintas fuentes diciendo que esto se instalaría del lado de La Plata, que es cruzando la autopista, la ruta 2, a menos de 1 kilómetro del lugar en donde querían instalarlas. O sea que es la misma región, es la misma comunidad. Los mismos vecinos, exactamente, vecinas, claro. Sí. Uno de los motivos por los cuales el intendente decía que era necesaria la instalación de estas centrales, además de las donaciones, era para mejorar el tema energético en Bransen, y justamente las mismas empresas que se dedicaron durante un mes a dar charlas informativas completamente informales. Y ridículas, perdón que diga esto, pero cuando se les preguntó, una concejala preguntó cómo funciona una turbina de una central termoeléctrica, los representantes de la empresa dijeron
es parecido a una rueda de bicicleta. Y yo lo tengo desgrabado. Muy similar, muy parecido. Sí, con eso anda el avión también. Claro, con la igual. bicicleta. Yo me tomé el trabajo de desgrabarlo y lo tengo por escrito, entonces me lo sé de memoria y me siento muy subestimada como persona, como vecina, como adulta. No estoy en cuarto grado como para que me digan que es como una rueda de bicicleta. Es interesante eso, porque cuando entramos y charlábamos, ustedes decían, nos subestimaron, Sí, ¿no? Sí, nos subestimaron. Muchísimo. Pensaron de que iban a poder instalarlo y que no iba a haber resistencia. Claro. Que nos íbamos a callar, habrán pensado que éramos sumisos, que éramos pocos. Es probable que el intendente no conozca el lugar. Sí. Que no sepa la gente que vive dentro del territorio, porque parecería que los branceños son solamente los que viven en el casco urbano, Claro. y no toda la gente que vive en la periferia o en los lugares más lejanos del centro de Bransen. Me comentaban también que usaron el censo 2010 para pensar qué Así es, población en el había. estudio de impacto ambiental está presentado el censo 2010, pero lo cierto es que en estos últimos 15 años la población cambió muchísimo, se acrecentó y mucha gente de zona sur del conurbano decidió venirse para estos lugares porque son más seguros, porque el aire es más limpio, porque se vive distinto, pero la verdad es que los barrios son muy grandes y los códigos también son de ciudad y por eso nos organizamos, creo yo. Por eso la organización se dio de forma bastante orgánica, porque traemos cierta cultura de lo que es la demanda de participación. Bien. ¿Guille? No, una pregunta, después en todo caso vamos a poder ampliar con Sí. lo que cómo se articula esta resistencia con la historia, ¿no? Que hablábamos también en estos días con una historia de Berazategui y de Bransen de pelea también por temas socioambientales. Pero ¿qué sensación tienen? Porque pusimos bastante acento en las cosas negativas. ¿Qué sensación tienen respecto a una victoria que deja comunidad además? ¿Cómo lo viven en estas horas? Para ustedes que hace poquitas semanas esa comunidad no estaba gestada de la manera que está hecha, ¿no? Es la mitad del vaso lleno, porque la verdad es que justo hoy todos nos mandábamos mensajes diciendo eso. No nos conocíamos y resulta que terminó siendo un grupo de gente hermosa, que todos tiran para el mismo lado, que todos están apoyando esta causa y dejando todo, porque realmente eso es algo que nadie contempla. Nosotros hace 2 meses que no tenemos vida, no podemos trabajar, no podemos dedicarnos a lo cotidiano, a la rutina, nada, no podemos hacer nada. Estamos abocados a esto porque siempre estas empresas están un paso adelante nuestro. Entonces realmente entramos en una vorágine que bueno, ahora nos tenemos que reacomodar y ver si podemos volver a una pseudo normalidad que no sabemos cuánto va a durar, pero bueno, nos queda esa unión de toda la gente por este mismo reclamo que es tan digno, ¿no? Sí. Que es tan genuino, que parecería que para el municipio no lo es, porque hace 2 meses que en cada nota dicen que esto es una maniobra política para debilitarlos. Sí, yo también quiero decir que el entretejido social que se dio entre barrios de Bransen y de La Plata, gente de los mismos barrios que no se conocía y ahora son amigos, ahora se juntan a tomar mate. Bueno, se han juntado a pintar pasacalles, nos juntamos, nos encontramos en las manifestaciones y nos abrazamos con muchísimo cariño. Esto fue muy importante, estamos en contacto vía WhatsApp, nos hemos hecho amigos. Fue una unión, dentro de lo que es la tragedia de la noticia, generó una unión, una comunidad que fue inesperada para nosotros, pero estamos muy contentos y muy orgullosos. Y de vuelta fue orgánico, la gente simplemente se preocupó mucho por defender el lugar que ama, porque yo estuve hablando con vecinos justamente preguntando qué opinaban ellos sobre cómo se había dado esto, porque nosotras no llegamos a detectarlo. Y todos dicen lo mismo, me enteré de la noticia y yo quise defender el lugar que amo, que es esta comunidad en donde vivo, que aunque no conocían a los vecinos, amaban el lugar.
Y así nos fuimos uniendo. Sí, es que en realidad si hay algo que nos une es justamente ese motivo, que todos buscamos ese lugar por la naturaleza que tiene, por la paz que genera, y realmente esto vino como a revolucionarnos, Claro. nos dio vuelta a todo. Claro. Bueno, vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar Algo que decir de Camila Campodónico. El primer álbum de Camila es una belleza como compositora y como persona y como cantante, y el álbum se llama Santa Rutina. Te deseo dudas porque son motores en la maquinaria de las reflexiones. También te deseo varias frustraciones, serán engranajes de tus decisiones. Todas tenemos algo que decir, todas tenemos algo que decir. Te deseo el viento pegando en la cara, espantando el miedo de la madrugada. También te deseo serias decepciones que sacudan polvo en todos tus rincones. Tengo el mensaje, tengo el lenguaje, para salir solo me falta coraje. Tengo el mensaje, tengo el lenguaje, tengo de sobra para emprender este viaje. Todas tenemos algo que decir, eso trota en mis venas. Todas tenemos algo que mentir, mi canción me es sincera. Todas tenemos algo que sentir.